Buenas noches, estimados televidentes. Continuando el programa anterior, donde vimos de una manera amplia el tema relacionado con la migración, hoy vamos a verlo específicamente en el hemisferio occidental, o sea, lo que tiene más relación con nuestros países de América Latina y específicamente con el tema migratorio relacionado a Estados Unidos y la región de nuestros países de América Central. Al respecto, yo quería dar unos pequeños antecedentes. Según cifras que se manejan por diferentes instituciones, en las administraciones anteriores al presidente Obama, o sea, estamos hablando de las dos administraciones de los Bush, la familia Bush, y de la administración de Clinton, o sea, estamos hablando 4 años, 8 y 8 años, estamos hablando realmente 20 años prácticamente. Se supone que la migración, o sea, los migrados, los inmigrantes de manera general dentro de los Estados Unidos, rondaban en la cifra más o menos de entre 5 y 6 millones de acuerdo a diferentes fuentes consultadas. Esta situación, de manera general, yo creo que es importante plantearlo porque digamos que desde antes, incluso desde antes de estas administraciones, ya se habían construido en la frontera de Estados Unidos con México, en esa frontera sur de los Estados Unidos, digamos, se empezaban a construir partes de ese, yo diría, complejo de muros, incluso de diferentes formatos, de acuerdo a los territorios donde se estaba construyendo, que va a ser el que después va a ser retomado por la administración Trump, o sea, por la administración actual. Ahora, antes de llegar a la administración Trump, debemos ver que con los 8 años de la presidencia de Barack Obama, es el momento donde digamos, la migración hacia los Estados Unidos, la cantidad de migrantes de todas las regiones del mundo, pero realmente mayoritariamente migrantes de América en Estados Unidos, llegaron a rondar la cifra de un poco más de 11 millones de personas. 11 millones de personas realmente que uno tiene que analizar, bueno, a qué se dedicaban estas personas, estos migrados, y realmente relacionados con América Latina, la mayoría de los migrantes hacia los Estados Unidos se emplean y hay que decirlo así, en labores que normalmente la población estadounidense no realiza, o sea, labores relacionadas con el trabajo en la agricultura, con el trabajo en diferentes producciones en el campo, con labores que tienen que ver también con cuidados de personas de edad mayor, incluso cuidado de niños, limpiezas de casa, ese tipo digamos, de labor. Una labor que evidentemente hay que darle todo el reconocimiento, porque si no hay un trabajo en la agricultura, entonces ¿cómo se alimenta esa población estadounidense que, aunque importa realmente muchas cosas, es una población que tiene un consumo también relacionado a su producción interna y es una población de manera general de 300 millones de habitantes? Con esto quiero decir que cualquier tipo de limitación que tenga que ver con el tema migratorio, o sea, limitar los migrantes de América Latina hacia los Estados Unidos, evidentemente da la impresión que tendría un tipo de afectación, sobre todo económica, de manera general hacia la economía estadounidense. Ahora, llega a la presidencia antes de Trump, Obama. En esos 8 años se produce algo que realmente yo creería que es importantísimo destacar, y es que en la administración de Obama, más de 2.900.000 personas, o sea, estamos hablando de casi 3 millones de personas, de estos migrantes que hay en los Estados Unidos, mayoritariamente latinoamericanos, esos 11 millones de migrados latinoamericanos, de esos casi 3 millones fueron deportados de los Estados Unidos hacia los territorios, casi siempre de donde venían, o otros territorios en una frontera, digamos, más cercana hacia los Estados Unidos. ¿Y por qué hay que destacar esto? Porque aunque la retórica relacionada con el presidente Obama, una retórica digamos, de diferentes políticas que de una u otra manera
supuestamente beneficiarían a los migrantes. Realmente lo que ocurrió y lo que nos dan las cifras y cualquier análisis que se haga es que más de 3 millones, casi 3 millones de migrantes fueron expulsados de Estados Unidos hacia América. Y esto hay que destacarlo porque cuando se hace una comparación numérica de la cantidad de expulsados que hay en este momento, o sea, estamos hablando de prácticamente casi 2 años de la asunción de la nueva administración estadounidense de Donald Trump, los porcientos realmente nos dan que la cantidad de deportados de los Estados Unidos realmente son mucho menos que lo que se había deportado en los años de la administración Obama. Y entonces tiene que empezar a valorar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que ocurre esto? Porque realmente lo que planteó Trump antes de ser presidente de los Estados Unidos, o sea, de una u otra manera su retórica, ya en este caso electoral, es una retórica que evidentemente fue una retórica extremadamente xenófoba y anti-inmigrante, empezando por la promesa electoral de la construcción de un muro, un grandísimo muro en todas las partes que faltan de la frontera de Estados Unidos con México, a un costo que está entre los 30 y los 50 mil millones de dólares, o sea, costo realmente extraordinario, que hoy mismo sería difícil que la economía estadounidense por sí sola pueda asumir esa cantidad de dinero para construir ese muro. Y por cierto, un muro que nunca ha sido construido, o sea, todavía no está construido, han pasado 2 años y todavía se debate en el Congreso de Estados Unidos si se va a dar el presupuesto para por lo menos anual empezar una construcción, digamos, de manera formal, cosa que no se ha dado, y eso es importante destacarlo, porque a la vez en ese muro, incluso la administración Trump, en esas promesas electorales había dicho que el muro sería construido por México, cosa que el gobierno hasta hace pocos días, en ese momento de México, ellos hasta hace pocos días porque conocemos que asumió la presidencia de México ya de manera formal el nuevo presidente mexicano, Manuel López Obrador, o sea, sustituyó al que anteriormente tuvo la primera relación con el gobierno de Trump, o sea, el gobierno de Peña Nieto, y ese gobierno de Peña Nieto, gobierno del Partido Revolucionario Institucional, partido que después de la Revolución Mexicana de 1910, que ha estado la mayor parte del tiempo en el poder de los Estados Unidos, incluso ese partido había dicho que no iba a pagar el muro, y realmente cumplió, no se pagó, y por supuesto el actual gobierno lo ha dicho también, los planteamientos yo creo que son bastante claros, que México no se va a involucrar en ninguna construcción de este muro. Por lo tanto, ¿cómo Estados Unidos va a construir el muro que separa a México de América, casi México de Estados Unidos, pero casi que decir Estados Unidos de América completa? Realmente no hay un presupuesto determinado y en la práctica, repito, no hay una construcción que se haya empezado a iniciar de ese famoso muro. Ahora, hay otra cosa importante. Las condiciones, como habíamos dicho anteriormente, de América Latina, sobre todo en la región de Mesoamericana, son condiciones que económicamente tienen graves problemas. Sabemos, problemas de falta de inclusión, problemas de falta de oportunidades, problemas estructurales que tienen que ver con los modelos socioeconómicos implementados en nuestros países, modelos neoliberales que de una u otra manera es evidente que han fracasado, porque son modelos implementados que no han logrado sacar a la mayoría de la población de la pobreza en muchos casos extrema. Por lo tanto, de una cifra puramente numérica, esos modelos neoliberales fracasaron y evidentemente se impone a los nuevos gobiernos de todo Mesoamérica la implementación de nuevas políticas, pero lo cierto es que ese fracaso ha traído consigo, igual que la migración hacia los Estados Unidos, sea una migración realmente grande. O sea, yo diría, los números por lo menos nos dicen que hasta la administración Obama, el flujo migratorio, por lo menos hasta la administración, repito, Obama, el flujo migratorio realmente muy amplio, suponía que entre más o menos 25.000
personas mensualmente estaban llegando a la frontera, intentando pasar la frontera hacia los Estados Unidos. Realmente cifras que si uno saca una suma mensualmente hacen proporciones realmente grandes. Ahora, después de la administración Trump, la cifra lo que nos dan es que realmente ese flujo migratorio ha disminuido. E incluso que la cantidad de deportaciones después de la asunción de la presidencia de Trump también ha disminuido. Y evidentemente esta cifra prácticamente digamos que choca de una u otra manera con la percepción que se tiene en este momento de esas políticas realmente estridentes de la administración Trump en contra de la migración. Porque todos sabemos que prácticamente las primeras medidas, los primeros decretos presidenciales de la administración Trump estuvieron encaminados hacia el tema migratorio. ¿Cuál fue la primera? La negación de que 9 países, o sea, se cerraba la frontera totalmente de los Estados Unidos a 9 países musulmanes. O sea, de esos países nadie podía migrar a Estados Unidos. Esa fue la primera, digamos, la primera medida que rompió la trayectoria ya de casi 2 años de la administración Trump. ¿Y qué trajo esto consigo? A la vez, porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los diferentes órganos de poder tienen diferentes áreas de su competencia. Y esta medida, la primera medida que hizo Trump, a la vez dentro de un tribunal federal de Estados Unidos se puso una demanda y separó la aplicación de esa medida. O sea, finalmente uno de los países fue quitado, se le hicieron algunos ajustes a esa medida y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es la máxima instancia donde se dirimen los problemas que tienen que ver con los tribunales federales, incluso cuando los tribunales federales a veces se contraponen en sus decisiones, en sus veredictos relacionados a diferentes temas, pero finalmente el Tribunal Supremo aprobó ese decreto con diferentes arreglos. Esto, ¿qué nos está diciendo? Que dentro de Estados Unidos, incluso el presidente Trump no puede tomar una medida que sea por un decreto prácticamente y sin contar con el Congreso, sin contar con el Poder Judicial, de tomar una medida que, digamos, sobrepase sus poderes presidenciales. Hasta aquí la primera parte del programa. Continuamos. Continuamos en la parte anterior. Nos habíamos quedado en el análisis de cifras y de las políticas de la administración Trump, y estamos viendo que las cifras de una u otra manera no coincidían prácticamente con o lo que prácticamente se estaba tomando, porque hay que tener en cuenta que digamos los 3 principales programas que había el presidente anterior, Obama, había aprobado, o sea, el programa que tenía que ver con niños centroamericanos, el programa CAN, por sus palabras, CAM, el programa de los Dreamers, el famoso DACA, también uno de los programas insignes relacionados a la migración del presidente Obama, y en el caso de los países centroamericanos o caribeños, porque también incluía Haití, estaba el programa de TPS, que tiene una relación muy estrecha con Honduras, con Nicaragua y especialmente con El Salvador. Esos 3 programas insignes en estas políticas de la administración Trump han sido por decreto, de una u otra manera él ha planteado la desaparición de los 3 programas y ha dado plazos, prórrogas, para que de una u otra manera resuelvan la situación todas las personas que están relacionadas a estos 3 programas. Ahora, estas mismas decisiones de la administración Trump han chocado con el sistema judicial estadounidense, sobre todo con cortes federales, donde organizaciones defensoras de los derechos humanos, de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, organizaciones que tienen estructuras a nivel nacional en Estados Unidos y que tienen un gran poder, han presentado demandas en los tribunales estadounidenses, en los tribunales federales, y de una u otra manera todavía no hay una decisión final de qué va a pasar con los 3 programas, porque
una decisión de un programa federal detiene de una u otra manera la aplicación de una política presidencial, o sea, de uno de esos decretos que ha aprobado el presidente estadounidense. ¿Cómo llegará a la solución? Realmente da la impresión, y esto es igual, es una valoración totalmente personal, que con la aprobación de el candidato nuevo aprobado hace menos de un mes o prácticamente un mes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que fue apoyado por el presidente estadounidense, candidato de una tendencia, como se dice en Estados Unidos, más de derecha, una tendencia más conservadora. Evidentemente la aprobación de este candidato inclinaría de una u otra manera la balanza, o sea, de que en una votación en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se aprueben las políticas de Trump relacionadas a estos tres programas, el CAN, el DACA y el TPS. Pero realmente lo que hay que decir es que hasta este momento así estamos como en un impasse de qué pasará. Estando en este impasse, y es conocido por todo y está por los medios de comunicación internacionales, sobre todo los grandes monopolios informativos estadounidenses, se empieza a producir desde Centroamérica hacia Estados Unidos esto que se ha denominado las caravanas de migrantes, que otros llaman éxodos de migrantes, o sea, prácticamente un éxodo que está saliendo de los países, sobre todo empezó a salir de Honduras, de El Salvador, pasando Guatemala, México, y donde de una u otra manera evidentemente se han unido otros migrantes que han avanzado hacia la frontera de los Estados Unidos y que han llegado al borde de esa frontera, siendo recibidos de una manera, digamos, bastante expresiva para los medios de comunicación, con gases lacrimógenos, o sea, o con balas de goma en el intento de pasar hacia la frontera de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que cambia? O sea, ¿cuáles son los factores que cambian en esto que ha pasado? Normalmente, hasta este momento que eso ocurrió y que se ha formado en la frontera de los Estados Unidos, digamos, o se están formando grandes campamentos de migrantes que no pueden pasar la frontera, ¿qué era lo que ocurría normalmente hasta este momento? Y eso soy bien específico, era que muchos de estos migrantes pasaban la frontera, eran unos capturados, otros se entregaban, y sus procesos relacionados al tema migratorio eran ventilados en cortes estadounidenses y se mantenían en especies de, uno le dicen campamentos, otros prisiones, otros centros de retención. Yo creería que debíamos darle el nombre de centro de retención para que darlo de una manera, yo diría, más académica. Esos centros de retención funcionaban dentro del territorio de Estados Unidos. Ahora, la política en este momento de la administración Trump es que eso no se ventile estando los migrantes, estos que quieren pasar hacia los Estados Unidos dentro del territorio estadounidense, sino que estén en el territorio de México, como ha quedado. Por eso es estos grandes campamentos que están en la frontera estadounidense y que de una manera u otra están siendo detenidos por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o sea, del Ejército de Estados Unidos y de la Guardia Nacional, que se han ubicado en la frontera y que han tendido incluso grandes kilómetros y kilómetros de alambres de púa en lugares donde no hay un muro, sobre todo. Y si no hay un muro, lógicamente es más fácil por ahí pasar los migrantes. Ahí se han ubicado alrededor de entre 5.000 y 6.000 tropas estadounidenses que, ayudando a la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos, una Guardia Fronteriza de Estados Unidos que no se puede decir que tampoco sea pequeña, realmente es una guardia bien grande, e incluso en la administración Trump se habían aprobado 5.000 nuevos guardias fronterizos a la guardia que ya existía de la administración Obama. O sea, ese gran conglomerado de los que están defendiendo la frontera, se le han sumado 6.000 soldados estadounidenses. Y supuestamente se ventilarían los asuntos que tienen que ver con estos migrantes que están pidiendo casi todo el estatus de refugiados que tiene que ver con que en sus países ellos no pueden vivir porque están siendo amenazados por, unos plantean
organizaciones delictivas, otros están planteando la misma represión del Estado. Recordemos que en el caso de Honduras hubo una elección que fue extremadamente cuestionada por las Naciones Unidas y ese cuestionamiento era donde había habido un gran fraude. Después de ese proceso han habido muchos asesinatos en Honduras y muchas de esas personas están planteando de que no pueden vivir en sus territorios porque están siendo amenazados, o sea, su vida está siendo amenazada. Y esto, por supuesto, por eso es que piden ese estatus de refugiado. En el caso de El Salvador, esas columnas que han salido, en este momento ya han salido 4 marchas hacia la frontera, pasando por Guatemala, muchas veces con problemas también en la frontera con Guatemala, y más que todo en la frontera de México, que hasta el gobierno anterior de Peña Nieto estuvo prácticamente cerrado y hubo grandes enfrentamientos también entre los que intentan migrar con las fuerzas fronterizas mexicanas, que habría que ver ahora a partir de este nuevo gobierno de López Obrador qué es lo que va a pasar en México. Podemos plantear como adelanto que López Obrador ha dicho que él a todos esos inmigrantes le va a dar un permiso de trabajo, o sea, para que trabajen en México. Qué bueno que eso fuera, para que por lo menos los hermanos inmigrantes que están llegando hacia esa frontera y que no se les está permitiendo ir hacia los Estados Unidos puedan vivir en México. Es cierto que han existido diferentes, digamos, manifestaciones de ciudadanos mexicanos en contra de los migrantes. Esto de una u otra manera, yo diría que ha empañado esa relación de hermandad que existe entre todos nuestros países latinoamericanos, pero lógicamente, de una u otra manera, son cosas que ocurren y que evidentemente yo pienso que no es la mayoría del pueblo mexicano que esté rechazando a estos grupos. A esto hay que sumarle que evidentemente la administración Trump, con esa retórica, una retórica realmente de rechazo hacia la migración, uno podría pensar que en Estados Unidos completamente todo el mundo está en contra y realmente eso es un error. Hay una parte importante de la población estadounidense que sigue estas políticas y que apoya estas políticas de la administración Trump relacionadas al rechazo de la inmigración e incluso a el cumplimiento de esa promesa que hizo el presidente Trump de que iba a votar o iba a expulsar a alrededor de, dijo él, de 2 millones de migrantes. Él incluso dijo ya que esas serían sus primeras medidas, pasados 2 años, y eso no ha ocurrido, pero si vemos en el espectro ese migratorio, o sea, las personas que están con diferentes o ilegales o con diferentes estatus relacionados a esos 3 programas eliminados por la administración Trump, expulsar a 2 millones no es una cifra que yo diría que son pocos. Prácticamente habría que ver cuántos son los recursos con los que se cuenta para poder expulsar a esos 2 millones hacia sus territorios de origen, lo cual a nosotros personalmente, analizándolo, nos parece bien difícil. Ahora, eso es la política que está planteada y esta es la política que Trump, desde una perspectiva realmente, una retórica muy fuerte, ha traído consigo que, desde nuestro punto de vista, muchas de las personas que antes migraban hacia los Estados Unidos, hoy lo piensen más a la hora de emigrar, a lo que hay que sumar que esa misma política ha traído consigo que los precios que cobran esos coyotes, entre comillas, o sea, esas personas que se dedican a trasladar a los inmigrantes de manera ilegal hacia y cruzar la frontera de los Estados Unidos, las cifras que antes un coyote podía cobrar $3,000, $3,000 hasta $5,000, hoy se han elevado entre $8,000, $10,000 e incluso más todavía, lo cual evidentemente de una u otra manera limita a la migración, porque ¿quiénes son la mayoría de los que intentan migrar de esta forma hacia los Estados Unidos? Son las personas más pobres, personas carentes de recursos, las personas
carentes de oportunidades, pero si no tienen recursos, ¿de dónde van a sacar para pagarle a un coyote $10,000? Por supuesto no tienen el dinero para pagarlo. Y esto es otra de las causas que motiva también esas columnas de emigrantes que se han llegado a la frontera de Estados Unidos y que han empezado a acampar en estos territorios, creando una especie de campamento que están a la expectativa de ver qué es lo que pasa en esa frontera con el intento, evidentemente, de cruzar hacia los Estados Unidos, lo cual, evidentemente, está repercutiendo de una u otra manera en la política estadounidense actual y en su política de la actual administración Trump hacia nuestros países de América Latina. Hasta aquí este programa. Muchas gracias.